María era una señora de aquí de Texas. Me conmocionó su historia porque ella decía de que muchas personas no saben qué cosa es un caos. Y ella dijo, yo viví un caos tremendo en mi vida. Y si usted piensa que en estos momentos está viviendo algún caos, pues lo de María fue realmente impresionante. Porque en menos de un año, escuche bien esto, el trabajo que tenía por 15 años lo perdió. Su esposo la dejó por otra mujer. Su hijo cayó en una depresión tan profunda que no se levantaba de la cama y así estuvo por años. El banco la llamó y le dijo, señora, su casa está a punto de perderla. Y efectivamente perdió su casa. Dice ella, cada aspecto de mi vida se iba cayendo como un efecto dominó. Dice ella, mi vida era como una habitación llena de humo, donde no podía ver a Dios. ¿Le ha pasado, hermano, que cuando tiene algún tipo de prueba parece que todas se ponen de acuerdo para venir juntas? No, dice ella, yo no podía ver la salida. Yo no tenía esperanza. Y eso, hermano, se llama caos. Y yo veo en la escritura que Dios siempre se manifiesta en nuestras vidas en medio del caos. Es interesante, pero póngase a pensar las veces en que usted ha experimentado a Dios ha sido en momentos de caos. María entró a la iglesia como muchos de nosotros entramos a una iglesia. Se sentó hasta mero atrás, tratando de pasar desapercibida, que nadie supiera. Cuando dijeron quién está por primera vez aquí, ella no levantó la mano. Ella no quería que se notara su presencia. Y aclaro, no es de esta iglesia, ¿ok? Pero ella escuchó un mensaje ese día que fue a la iglesia y Dios le dijo, cuando yo entro a tu vida, yo no pido permiso. Cuando yo entro a tu vida, yo no negocio con las tinieblas. Cuando yo entro a tu vida, yo no consulto con tu dolor. Cuando yo entro a tu vida, yo mando. Dice ella que esa frase realmente hizo que se abriera una ventana en su habitación de humo, de confusión, donde no veía una salida. Y hoy, años después, tiene un nuevo empleo. Su hijo salió de la depresión. Su fe está más viva que nunca. Y ella dijo unas palabras que la voy a leer acá porque me encantó. Dice, mi caos no fue mi final. Mi caos fue el escenario donde Dios me encontró. Qué lindo, ¿eh? Qué precioso. Hermanos, el libro de Isaías uno lo lee, pero uno no se da cuenta qué es lo que está detrás. El pueblo de Dios en el libro de Isaías estaba viviendo un caos. La gente estaba viviendo un caos en su vida personal. El país se estaba desmoronado. La ciudad estaba devastada. El templo quemado. El rey derribado. La familia dividida. El corazón estaba cargado de culpa. Habían pecado por generaciones. Habían seguido a sus ídolos. Habían recibido el exilio. Habían sido disciplinados por Dios. Y en medio de todo eso el pueblo pensaba, ya Dios no me quiere.
¿Le ha pasado a usted, hermano? Que cuando usted está en medio de ese caos, de ese humo en su vida, usted dice: yo creo que ya Dios no me escucha. Dios no me ama por todo lo que yo he hecho. Tengo tanta culpa de lo que yo ha pasado en mi vida que yo no creo que Dios me quiera. Así se sentía el pueblo, hermano. Ellos decían: ya Dios no nos ve, ya Dios nos olvidó, ya nuestra historia terminó. Así, hermano, ese era el estado de ánimo que estaba en ese momento. Todo lo que fuimos, la gloria del templo de Salomón con toda su gloria, se desvaneció. Ya somos unos don nadie, somos la burla de la gente. ¿Se ha sentido usted así, hermano? No tenían tierra, no tenían rey, no tenían templo, y ellos pensaban que no tenían ni siquiera a Dios. Ahora el asunto aquí es que aquí está el caos, aquí está el problema. ¿Cómo es que Dios entra a la habitación de humo o del caos de la vida de estas personas? Porque en la medida que nosotros vemos cómo Dios se mete en el caos del pueblo de Israel, aprendemos nosotros de la forma en que Dios también se introduce en el caos de nuestra vida. Y yo creo que Isaías capítulo 40, de los versículos 1 al 11, da una gran enseñanza. Dios responde a nuestro caos revelándose a sí mismo como el Verbo eterno que entra a la historia nuestra para hacer tres cosas, hermanos. Cada vez que nosotros estamos en cualquier tipo de tribulación, Dios entra al caos de nuestra vida para hacer tres cosas. La primera, si usted ve acá en el versículo 1, es esta. Dios entra a nuestro caos para consolarnos. Vea cómo empiezan las palabras. Vea el tono con que Dios le habla a su pueblo. No le habla con un tono de regaño. Ahí tienes, te lo dije, te lo mereces. Esas voces que cuando nosotros estamos en desgracia, la gente le gusta decir: tú ve, yo te lo dije, yo te lo dije. O hay gente que se atreven a decirnos: tú ve, ahí estás pagando por tu propia culpa. Dios no le puso el pie. Dios no se aprovechó del árbol caído para seguir torturando. Ese no es Jehová nuestro Dios. Si usted ve los primeros versículos acá, empiezan con palabras de ternura, porque Dios es un Dios tierno, porque Dios es un Dios de amor, y empieza: consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo. Y este es un llamado a los profetas, este es un llamado a los que predicamos la palabra, a decir: no siempre es un asunto donde tenemos que estar regañando no, hay momentos para la exhortación, pero también hay muchos momentos donde necesitamos la consolación de Dios. Porque las batallas son tan duras, los problemas tan difíciles, que nosotros necesitamos oír desde estos púlpitos una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, algo que nos levante el ánimo para poder seguir adelante. Y eso es lo que me pretendo yo hacer en este día, hermano. Que esta palabra le consuele su corazón. Si usted ha venido hoy cargado y tribulado, dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Y lo repite 2 veces. Dios no gasta tinta por gusto. Está queriendo hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba bajo la disciplina. El pueblo estaba en medio del dolor. El pueblo estaba en juicio. El pueblo tenía dudas acerca de su futuro, como muchas veces nosotros. ¿Qué va a pasar con la inmigración? ¿Me irán a llevar o no? El futuro a veces parece incierto. Pero dice: hablen
hablen con ternura a Jerusalén. Háblenle al corazón de mi pueblo. Pero háganlo con ternura. Aquí está Dios comisionando a sus mensajeros a anunciar buenas nuevas de redención. Y esas buenas nuevas tiene 3 declaraciones muy lindas acá. Dice: y anúncienle que ya se ha cumplido su servicio obligatorio. Es decir, que ya han pagado. En pocas palabras, pueblo mío, la disciplina mía no es eterna, porque Dios se compadece de sus hijos. Igual que el padre y la madre se compadecen de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le aman. Como un soldado que cumple su turno y dice: ya, hijo, ya descansa. Está bien, ya pasó todo. Ese es el lenguaje que se emplea aquí en este salmo, en esta porción, perdón. Es un lenguaje sumamente poético, profético, pero cargado de una emoción muy tierna. Dice que ya ha pagado por su iniquidad. En pocas palabras, ya descansen, porque yo los he perdonado. Dice: ya has recibido de la mano del Señor el doble por todos tus pecados. En pocas palabras, aquí no está diciendo: ok, yo te he castigado el doble. Eso no es lo que está queriendo decir. ¿Sabe lo que está queriendo decir? Yo te he bendecido el doble. Si tú has sufrido, yo ahora te bendigo el doble. Por eso dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ninguna vez el pecado puede vencer a la gracia. La gracia sobreabundó en nosotros. El perdón, la misericordia que Dios ha tenido ha sido mucho más inmensa. Ha pasado por encima de todos los pecados que nosotros podamos haber hecho en la vida. Su gracia es inconmensurable. Pasa por encima de cualquier rebelión, para que nosotros entendamos el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién es ese que se ha compadecido de nosotros? Que no ha tomado en cuenta mi pasado, que a cada rato no me tortura con lo que hice, sino que tiene misericordia, que se compadece de mí, que sabe que soy polvo, que sabe que no doy la talla, que sabe que no soy lo que la gente cree que yo soy. Él sabe, y aún así me perdona, y te perdona, y nos perdona, y nos lava, y nos limpia, y nos anima, porque Él es amor. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que no escatimó a su propio Hijo para darlo por ti. De esa manera te amó. De esa manera nos amó. Por eso esta Navidad nosotros tenemos que prestar atención al gran amor de Dios para con nosotros en la forma de Jesucristo. Por lo tanto, si tú hoy estás cansado, has venido aquí a esta iglesia quebrado, a lo mejor disciplinado por Dios, confundido, y necesitas tal vez hoy oír la misma palabra: consuelo, 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 pueblo mío, que yo te amo. Y es prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Hijo, hija, tu lucha no es tu destino. Tu quebranto no es tu identidad. Tu pasado no determinará tu futuro. Dios entra a tu vida hoy primeramente dándote consuelo, dándote esperanza, dándote comprensión y levantando tu espíritu, porque no es un Dios que se deleita en la maldad. Segunda cosa que Dios hace cuando entra al caos de nuestra vida. Note, vea lo que dice
el verso 3. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Noten estas palabras: enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Y lo lindo y hermoso de la palabra de Dios es esto, hermano. Una de las cosas hermosas es que esto está en un lenguaje poético, en lo que se llama un paralelismo, donde la primera línea y la segunda línea dicen la misma idea, solamente van cambiando las palabras. Nótelo conmigo: preparen y después enderecen. Ven, en el desierto, un camino, un sendero para el Señor, para nuestro Dios. ¿Se están dando cuenta? Es una forma poética llamada paralelismo hebraico, en el cual se construye un poema para dar énfasis a la idea que se está tratando de transmitir. No es repetir por repetir, es repetir para que nosotros nos demos cuenta de la importancia. Pero aparte de esto, no solamente es poético, es profético, porque las profecías tienen la característica de que una palabra, por ejemplo, si usted quiere entender Apocalipsis, las palabras son símbolos, son metáforas y tienen un significado. Por lo tanto, cuando usted entra aquí a un libro poético como este, usted tiene que prestar atención a las palabras. ¿Qué significa cada palabra? Aquí ve que él repite la palabra 2 veces, la palabra desierto. Y yo me puse a pensar, esta palabra desierto tiene que tener algún significado. ¿Y por qué Juan el Bautista no predicó en la ciudad? ¿Por qué Juan el Bautista se fue al desierto? Claro, yo sé que era para que se cumpliese la profecía de Isaías capítulo 40. Pero ¿por qué Isaías dice, por medio de Dios, el desierto? ¿Qué significa el desierto? Recuerden que en los proféticos las palabras simbolizan una idea. ¿Qué significa el desierto? Oh, muy interesante, hermano. El desierto, como dice el Nuevo Testamento y dice Juan el Bautista, he aquí una voz que clama en el desierto. ¿Sabe lo que significa el desierto? El desierto significaba el corazón seco, el corazón lejos de Dios. ¿Quién quiere ir a un desierto? Todo seco, todo soledad. Representa el corazón que ha pecado, el corazón que está torcido, un corazón lleno de confusión, de culpa, de oscuridad. Eso es lo que representa el desierto. El desierto representa cómo estaba el corazón de su pueblo: deprimido, sucio, con culpa, en caos. En pocas palabras, hermano, el desierto representaba el caos que estaba viviendo la nación en el corazón de cada uno de ellos. Pero si seguimos viendo esta parte acá y seguimos identificando qué es lo que significan cada palabra aquí, porque esto es un escrito profético, se ve la palabra valles, montes. ¿Qué significa esto? Dice, verso 4: se levantarán todos los valles y se llenarán todas las montañas y colinas, y terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y lo verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha hecho. Obviamente aquí el valle representa algo, los montes representan algo, porque ni modo que Jesús tenía una compañía de construcción que dijo, ok, empiecen a tumbar. Ese no era el sentido. Obviamente esto era una metáfora donde tenía un significado cada una de esas palabras. El valle representaba, hermanos, los corazones deprimidos, llenos de temor y llenos de culpa. Los montes representaban los corazones arrogantes, corazones arrogantes, elevados, autosuficientes, endurecidos. Lo torcido, como habla acá, representaban los prejuicios contra la palabra, los caminos que son contrarios a Dios, y lo áspero que tenía que ser allanado era la rebeldía de su pueblo, las fracturas emocionales,
las heridas profundas que tenía el pueblo y que muchas veces tenemos nosotros, porque producto de nuestra propia desobediencia hemos cosechado. Cada una de esas cosas tenía una representación y tenía un significado. Por lo tanto, él dice aquí: allanen el camino. Aquí representaba, hermano, la salvación del pueblo de Israel desde el cautiverio, de sacarlo de la condición que ellos estaban a la liberación del poder del pecado, en el caso nuestro. Y de ahí su aplicación a Juan el Bautista, que anunció la llegada del Salvador mediante un mensaje de arrepentimiento. Si usted ve que antes de que Jesús empezara a proclamar su mensaje, vino Juan y fue al desierto. ¿Y cuál fue el centro de su predicación? Arrepentíos, arrepiéntanse. Y dice que la gente iba y se bautizaba y se arrepentía. Era un llamamiento al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando usted está viendo aquí a Isaías 40, está hablando de que el Rey de Reyes, porque en aquel tiempo, cuando se allanaban los caminos, cuando se preparaba todo, era porque iba a entrar o iba a desfilar un personaje muy importante, para que las ruedas de los caballos, de las carretas, no tuviesen ese, ¿verdad? Y todo fluyera de una manera correcta. Hoy se conoce como una alfombra roja. O cuando en su país o en el mío iba a llegar algún personaje importante, se empezaban a pintar todo, ¿no? Para que todo luciera bonito cuando llegara el presidente o el municipal o lo que sea. Todo se pinta bonito. Ay, qué lindo está el pueblo. Ay. Es decir, todo se prepara para que el huésped, el rey, la persona importante que va a entrar, no encuentre obstáculos. Aquí, como esto es un elemento profético, significa las cosas que nosotros tenemos que hacer para que Cristo pueda entrar al corazón y nos cambie. ¿Qué cosa es allanar el camino del Señor? Es arrepentirnos de los orgullos, es arrepentirnos de nuestra arrogancia, es arrepentirnos de nuestra rebeldía y abrir el corazón para que el Rey de Reyes, Señor de Señores, pueda entrar a nuestro corazón sin ningún tipo de obstáculo. Cuando tú abres tu corazón, sí, dale un aplauso al Señor, a mí no, al Señor. Cuando tú abres tu corazón, un corazón arrepentido, no despreciarás tú, oh Jehová. Y no importa lo que hayamos hecho, no importa. Que mataste a alguien, no importa. Su gracia pasa por encima de cualquier tipo de pecado. No que estoy justificando matar a nadie, por favor. Lo que estoy queriendo decir es que su gracia, su perdón es tan amplio que ningún pecado tuyo lo puede impedir. Amén. Pero cuando tú le dices: sí, Señor, yo he sido un rebelde, Él te abraza, Él te recibe. El que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Usted sabe qué mensaje es ese? En un mundo donde la gente te acepta si te portas bien, si tiene un currículum o un CV, un currículum vitae, y si no te rechazan, Él te dice: yo te acepto, yo te recibo. Aunque todo el mundo te rechace, yo te acepto. Lo único que es: dame, hijo mío, tu corazón y vela en tus ojos, arrepiéntete. Lo único que yo te pido es que te arrepientas, que tú reconozcas que estás mal, porque nadie va a un médico a menos que sepa que está enfermo. Pero cuando nosotros sabemos que hemos sido rebeldes, que hemos sido desobedientes, Él te recibe. Él te recibe.
Por eso es que dice después en el verso 5, entonces, y esa palabra es muy importante, entonces. Después que haya venido el arrepentimiento primero, entonces se revelará la gloria del Señor. ¿Y cómo se va a revelar la gloria del Señor? Y lo verá toda la humanidad, y el Señor mismo lo ha dicho. Aquí hay un cumplimiento doble profético. Aquí hay un cumplimiento en cuanto a que el Señor va a entrar a nuestro corazón y nos va a cambiar. Y también es una alusión a la segunda venida de Cristo, cuando dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos con gran poder y gloria en su segunda venida. Hay una doble aplicación de Cristo Jesús. Pero cuando abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos, entra el Rey de Gloria a la vida de nosotros. Cuando te arrepientes, el agua viva quitará el desierto de tu corazón. Reverdecerá tu vida cuando pruebes el agua de vida, para que tengas vida. El Rey quitará el corazón de piedra, quitará el vacío que el dinero, ni el sexo, ni nada en lo que tú te has refugiado te ha producido una satisfacción. El Rey de Reyes, cuando tú te arrepientes y Él entra a tu corazón, Él quita el vacío, Él quita la soledad, porque ahora tendrás su presencia dentro de ti. La presencia del Rey de Reyes, la presencia del Señor de señores, de Jesús de Nazaret, el Rey eterno, para siempre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que salva, que sana, que restaura, que te da vida eterna, que te anima, que te ama, que te quiere, que te abraza. Entrará a tu vida y sentirás la diferencia. Por eso nosotros no predicamos una religión, no predicamos hazte bautista, hazte evangélico, hazte lo otro. No, hazte cristiano. Abre la puerta de tu corazón, déjalo entrar para que tengas una relación personal con Él. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje de las Escrituras. Cómo Dios entra. ¿Cómo es que Dios entra al corazón cuando hay un caos? Primeramente te consuela y después te transforma. Te cambia por dentro, porque no es de apariencia, no es being fake, no, es being real. Es ser real, ser verdaderamente nacido de nuevo, verdaderamente transformado por el poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, cuando el Rey de Reyes entra a tu corazón. Eso es una realidad. Y cuando el Rey de Reyes entra, Él empieza a alumbrarte. No estas lucecitas. Estas lucecitas, hermano, usted sabe lo que representan. La luz de Cristo. Cristo, cuando tú le abras la puerta de tu corazón, se revelará a tu vida. Él te iluminará. ¿De qué manera? Por medio de la garantía de su palabra. Vea lo que dice acá. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Si no, vea, hermano, la foto de nosotros cuando teníamos 15 o 20 años. Yo a veces me deprimo. Ese era yo, un guapazo tremendo, tremendo. Y ahora, oh my goodness, el tiempo es cruel. Ha hecho mella en mi gente y hasta en mi persona. Suena como algo por ahí, ¿verdad? Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece. La promesa de la vida eterna, la promesa de un cambio en tu vida que sea real, nunca
se marchita, nunca se arruga, nunca el tiempo pasa sobre ella. El mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. No es la promesa de un hombre que miente, es la promesa de Jehová de los ejércitos, el creador del universo y el creador de esta tierra. Cuando el creador entra a tu caos, te alumbra por medio de la promesa de su palabra y también por la garantía de su presencia, portadora de buenas noticias a Sión. Súbete a una alta montaña, portadora de buenas noticias a Jerusalén. Vea el paralelismo de nuevo. Alza con fuerza tu voz, álzala, grita. Así que si voy a gritar acá, hermano, es por eso. Grita, alza, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios, aquí está Jehová de los ejércitos para enfrentar lo que tenga que enfrentarse. Aquí está Jehová, aquí está su presencia con su pueblo hasta el fin. Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra era en Juan, en la gramática, era es un verbo imperfecto. ¿Y por qué imperfecto? Porque no tiene un principio y no tiene un fin. Dice aquí que el verbo Jesús era. ¿Por qué? Porque no puedes decir que hubo un momento donde el verbo empezó a existir, ni un momento donde el verbo dejó de existir. En el principio era. No hay un punto de inicio, no hay un punto final. ¿Sabe para qué? Para decir, aún con la gramática de que Jesús de Nazaret es eterno y que Jesús de Nazaret es Dios. No tiene principio, no tiene fin. Yo soy el alfa y yo soy el omega, principio y fin de la historia. Yo soy el creador y todas las cosas por Él fueron creadas. Cuando Él caminó sobre las aguas, cuando Él caminó sobre las aguas, porque fue el creador del agua y por eso tenía el poder sobre las aguas. Cuando los vientos, los discípulos dijeron: pero ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es? El creador de los vientos, el creador del mar, el creador tuyo, el creador mío, el creador de las estrellas, el creador de todo lo que existe, porque todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que es creado fue creado. Estamos hablando del Rey de Reyes. Oh, su presencia, álzala, no tema. Y añade: y en Él estaba la vida. Vuelvo de nuevo. Tiempo imperfecto. No hubo un momento donde Él empezó con vida. No hubo un momento donde Él va a perder la vida. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Creador. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí nunca jamás andará en tiniebla. Y Cristo puede alumbrar tu vida no solamente con la garantía de su palabra, con la garantía de su presencia, sino como un guerrero poderoso. Y dice en el verso 10: miren, pongan atención. Es como un crescendo, es como una gran orquesta sinfónica donde van pasando las notas y va pasando la pieza musical y cada vez se hace más y más grande, en un crescendo. Cuando dice aquí: miren, el Señor y Dios llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña y su recompensa lo precede. Por eso dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El que precederá de tal fin, este va a ser salvo. Estamos hablando de un guerrero poderoso. Y termina de una manera muy tierna. Cuando Cristo entra a tu caos, te alumbra. ¿Saben qué forma? Te alumbra con su amor. Y te alumbra con su amor como un pastor tierno. Miren, hermano, pongamos atención a estas palabras. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. ¿Sabe quiénes son esos corderos en sus brazos? Tú y yo.
Y no hay cosa, por eso le digo, hermano, es un lenguaje tan tierno, tan hermoso, porque ilustra cómo a veces uno piensa que uno está a la deriva, como que somos víctimas de las circunstancias, de los trabajos, de la ley de inmigración o lo que sea. Y no entendemos que nosotros siempre estamos en sus brazos y que no va a pasar nada. Estamos en sus brazos y los lleva junto a su pecho, porque yo puedo llevarlo en los brazos aquí, afuera así, pero es que Él no nos lleva así, Él nos lleva así, en su pecho, pegado a su corazón. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa descripción! ¡Qué aliento para el pueblo de Dios! Yo te tengo pegado a mi corazón. Hermano, y esto no es romanticismo, esto no es sentimentalismo barato. Esto es una realidad espiritual. La realidad de que yo ahora me pongo a pensar, wow, por algo Juan se recostaba siempre en el pecho del Señor. Juan, el apóstol Juan. La ternura de Cristo, la ternura de Él. Dice, y guía con cuidado a las recién paridas, con caballerosidad, con amabilidad. Ese es el Dios en quien hemos creído. Amén. Gloria a Dios. Isaías dijo, he aquí vuestro Dios. Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Isaías dijo, la gloria será revelada. Pero Juan dijo, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Isaías dijo, como pastor apacentará a su rebaño. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Por lo tanto, yo di mi vida por ti.